Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a nuestra primer mesa redonda. Hoy hablaremos sobre adicciones y trastornos mentales, a cargo de la doctora Alma Delia Genis Mendoza y el doctor Iker París Pérez García. Vamos a explicar un poco más lo que se va a abordar. Vamos a abordar 7 tópicos. El primer tema es qué es una adicción y qué cambios físico-químicos se dan cuando se establece una. Posteriormente pasaremos al nivel génico y los cambios que se llegan a producir y así sucesivamente. Al cabo de cada tema se va a explicar nuevamente el tema a abordar o el nuevo tema o el tópico que se va a hablar. Cada doctor va a tener un tiempo de 4 minutos y pueden hacer una réplica siempre y cuando no se pasen del tiempo establecido. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Doctora Alma y doctor Iker, muchas gracias antes que nada por estar aquí y ser prácticamente nuestros padrinos en este nuevo proyecto que son las mesas redondas. Y bueno, el primer tema a abordar es qué es una adicción y qué cambios físico-químicos se dan cuando se establece una. No sé quién gusta empezar, desde el punto de vista genético o desde el punto de vista médico o más abordado o encaminado hacia las adicciones. Entonces, si gusta, doctora Alma. Sí, pues mira, una adicción es cualquier sustancia que te haga algunos cambios fisiológicos que no puedes dejar de tener esa sustancia, dejar de conseguirla, que a esto se le llama dependencia, que te genera dependencia y que te enciende a nivel cerebral, pues lo que le llamamos sistema de recompensa. Este sistema de recompensa pues está bien conocido, es la región límbica que va desde el área tegmental ventral hacia la área de corteza cerebral y esto hace que tengas cambios. Estos cambios pues son tan grandes que pues puedes robar para conseguir la droga, puedes mentir, etcétera. Y bueno, pues generalmente esta droga, pues esto que te metes va a ir creciendo porque el uso de la droga pues también genera que los cambios que tuviste de placer cuando la ingeriste sean pocos cuando ingieres la misma sustancia. Entonces, para tener estos cambios de placer, necesitas ir incrementando la sustancia. Y bueno, pues eso a nivel conductual, pues te repercute muchos problemas a nivel social, a nivel personal, trabajo, etcétera. Y bueno, pues es a lo que se le conoce como un abuso de sustancias o un adicto. Muy bien, doctora. Muchas gracias por su punto de vista. Doctor Iker, ¿alguna opinión? Claro que sí, concuerdo completamente con la doctora. La adicción es un trastorno en el cual la persona se vuelve dependiente de una sustancia a nivel neuroquímico, como bien nos explicó la doctora. La droga de abuso produce una gran cantidad de placer y esto el cerebro lo interpreta como algo sumamente bueno, por lo cual quiere conseguir constantemente ese placer a pesar de que tenga problemas familiares, en el trabajo, ya no vea a sus hijos, ya no vea a su familia, a él no le importa con tal de conseguir la sustancia que le genera este placer. Y tenemos un sistema de recompensas naturales, entre ellos tenemos el sexo, comer, hacer ejercicio, pues la droga se roba ese sistema de recompensa, entonces el cerebro ya interpreta como que ese placer que daba el sexo, el ejercicio, comer y todo lo demás es muy, 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 muy chiquitito, ya no le interesa, porque el placer que le produce la droga es mucho mayor. Entonces, obviamente se vuelve un trastorno crónico que tiene muchas recaídas y en el cual, según datos de la OMS, las personas que entran en este ciclo adictivo, solamente el 2% va a poder salir de él sin ayuda médica ni psicológica. Entonces es un porcentaje muy, muy, muy chiquito en el cual va a tener este problema pues ya prácticamente por vida, a menos que busque ayuda médica o psicológica. Claro, concuerdo con su punto y alguna pregunta que siempre nos hacen es, ¿la sustancia solamente nos va a generar esta dependencia o alguna acción, actividad? Ya mencionaban el ejercicio que está inmerso, a lo mejor comer que también está inmerso. Estas actividades nos generan alguna sustancia en especial que se conozca
para que se genere esta dependencia, o cualquier actividad nos puede generar alguna otra, no sé, sustancia que también genere esta dependencia? Mira, las adicciones clásicas son las de drogas de abuso, nicotina, heroína, todas las drogas que ya se conocen, pero ha tomado mucha relevancia las adicciones conductuales, como apostar, ver pornografía y todo este tipo de cosas que no involucran una sustancia de abuso, pero que hacen que la persona sea mucho más, digamos, también pueda tener una adicción hacia este tipo de conductas. Yo creo que en este caso la doctora nos va a ayudar mucho mejor por el área donde ella se especializa para darnos una mejor definición, pero sí, efectivamente puedes tener adicción sin sustancia. Muy bien, doctora. Sí, definitivamente una de las adicciones que más auge tiene ahorita y que se incrementó justo con la pandemia fue el juego patológico, ¿no? Ya hablaba el doctor de las apuestas, pero pues el juego que tenemos en las computadoras, en los celulares, generalmente si son observadores, antes jugaban, no sé, ¿qué les gusta? 10 minutos y después se empieza a incrementar y pueden pasar horas jugando algún juego en línea o algún juego que tengan instalado en su equipo de cómputo, pueden seguir jugando. Y generalmente la sustancia que se enciende en este circuito de recompensa, pues es la dopamina. La dopamina es la que es la sustancia que te da placer. Y bueno, pues hay algunas otras que entran también, como la serotonina y la norepinefrina, que pues ya son rutas secundarias, pero que tienen que ver y que se complementan en este ciclo adictivo. Muy bien, doctora. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto o tema que va inmerso, es que a nivel génico se produce algún cambio y se podría heredar estos cambios que claramente nos esté generando esta adicción, ya sea conductual o ya sea por una sustancia química. Mira, la sustancia en sí no te genera ningún cambio génico. Hablando literalmente. Nosotros todos tenemos genes dopaminérgicos, genes serotoninérgicos, tenemos receptores para este tipo de genes porque filogenéticamente es bueno, nos ayudó a evolucionar para detectar el alimento que no te hacía daño, pues ese era bueno y tu sistema de recompensa se encendía y decía, bueno, me lo grabo porque este sé que no me hace daño y lo vuelvo a buscar. En esa situación de búsqueda donde éramos nómadas, donde no había todavía esta seguridad. Sin embargo, cuando nosotros pues empezamos a sintetizar sustancias, nos damos cuenta que pues estas sustancias también nos prenden el circuito y pues prenden mucho más rápido y es mucho más fácil hacerlos, ¿no? Hablo esencialmente del alcohol, ¿no? En los años 30, 40 en Estados Unidos, pues fue una situación de tráfico y demás que llevó a esa sustancia a legalizarla, ¿no? Y bueno, finalmente fue la primera droga que pues se catalogó como tal. Y a pesar de que nos metamos estas sustancias, pues una vez que se encienden estos receptores, nunca se van a apagar. Entonces, genéticamente realmente no hace nada, pero fisiológicamente ahí están y una vez que se encienden, nunca se vuelven a apagar y siempre puedes estar en búsqueda. Pero cuando nos metemos esas sustancias, lo que sí se puede modificar es nuestra epigenética. Entonces la epigenética pues habla de los cambios que se generan a nuestro entorno genómico dados por el ambiente. Entonces, en este sentido, pues una persona que es dependiente va a tener un ambiente propicio para el cambio del epigenoma. Pero también aunado a esto, pues hay algunas personas que tienen una heredabilidad o un riesgo más grande que la población en general. Y este riesgo, pues, se da, pues se hereda como
como se hereda una diabetes, ¿no? Tienes un padre que es portador, una madre que a lo mejor no es portadora, y pues el hijo puede ser portador, pero no nada más es un gen, sino estamos hablando de enfermedades multigénicas y muy, muy complejas. Muy bien, doctora, gracias. Doctor Iker, ¿algo que aportar? Claro que sí, como bien menciona la doctora, no es que las drogas te cambien el gen, no es que te produzcan mutaciones y te vaya a dar cáncer por consumir drogas. Bueno, en el caso del alcohol sí, te va a dar cáncer hepático por el daño que produce, pero no es que directamente te vayan ellas y te modifiquen el ADN, pero como bien mencionaba, y perdóneme doctora, le pido mi explicación de epigenética, seguramente no va a estar al nivel de usted, pero yo la veo como los cambios en la expresión de genes que los actives o los desactives con base al ambiente en el que tú te rodeas. Por ejemplo, tú puedes tener los genes de predisposición a diabetes, pero si estás en un ambiente de ejercicio, constantemente estás comiendo bien, es muy probable que esos genes se repriman. En cambio, si estás en un ambiente de sedentarismo en el cual tienes una dieta errónea y no estás teniendo un adecuado cuidado de tu salud, es muy probable que esos genes se activen. Es decir, el ambiente cómo modifica la activación o la represión de tus genes. Y sí se ha visto que las drogas de abuso pueden activar ciertos genes que provocan que, digamos, continúes el consumo o que la capacidad de transmitirlas sea mayor. Hay estudios que demuestran que si tu mamá consumió drogas cuando tú estabas dentro de ella, estaba embarazada de ti, es muy probable que tú tengas mayor consumo de drogas. Pero no solo eso, si tu abuela consumió drogas cuando estaba embarazada de tu mamá, debido a que las mujeres en el desarrollo embrionario ya tienen todos los óvulos que van a tener durante su vida, pues ese consumo de drogas de tu abuela también te afecta a ti como nieto, porque le afectó a su mamá, los óvulos se vieron afectados, y cuando se embaraza de ti también tú te ves afectado porque esos óvulos vienen mal. Entonces, sí hay ciertos datos heredables. Hay estudios que demuestran que, por ejemplo, en los gemelos idénticos hay de 30-80% de probabilidades de que entre ellos mismos, si uno desarrolla una adicción, el otro la desarrolle, 30-80% aproximadamente. Entonces, sí es una enfermedad en la cual claramente la genética está participando. No es absoluta, no es 100%, pero sí hay que tener en cuenta, y como bien dice la doctora, son muchísimos genes. Al inicio se pensó que iba a ir a un gen que te producía adicción. Actualmente sabe que es una cosa súper compleja, entonces pues hay una gran relación de tu ambiente, tus genes y el desarrollo de cómo vas, digamos, creciendo. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y ya que tocamos el punto de epigenética, ¿tendría que ver algo esta relación de los estudios poblacionales y alguna pues sí, relación con lo que son las sustancias, ya sea algo endémico, alguna, no sé, rasgos asiáticos que a lo mejor induzcan o tengan mayor probabilidad a generar algún tipo de adicción? ¿Esto sería posible? Sí, como ya saben, pues nosotros, cada región tiene diferentes genes que se han asociado a su población. Nosotros en especial somos un país multicultural y también somos un país multigenético, donde tenemos mezcla pues de los europeos, de mezcla africana cuando llegaron los negros, cuando se los trajeron de esclavos, de mezcla asiática. Y bueno, por razones históricas, pues no nos eliminaron, como en algunos países fueron eliminados los indígenas, ¿no? Las personas que estaban antes de todas estas invasiones. Y bueno, por eso es que tenemos pues rasgos variados, muchos genes distintos. Y bueno, no hemos llegado a detectar genes exclusivos para asociarlos con alguna dependencia a drogas. Pero hemos detectado justamente, se han hecho algunos estudios que somos diferentes en cómo metabolizamos algunos fármacos, por ejemplo, ¿no? Realizamos un estudio en donde vimos que efectivamente el sur de nuestro país es muy diferente al norte, no solamente en cómo hablamos, sino nuestros genes son diferentes, y que estos polimorfismos, estas variantes que nos hacen diferentes, puede generar una respuesta distinta
a los medicamentos, a los fármacos que generalmente se hacen las clínicas en el centro de las guías clínicas en el centro del país y se va a todo el país. Entonces nos hemos dado cuenta que se tienen que tratar de manera diferente, porque somos diferentes. Hemos visto que obviamente detrás de una adicción, detrás de una dependencia de un uso de sustancias, está un trastorno psiquiátrico también, generalmente, no siempre, pero generalmente, y eso se le llama trastorno dual. Sí hemos visto que ciertas regiones del país, también del sur, son más propensos a tener depresión que otras áreas. Entonces eso nos hace pensar que efectivamente podremos encontrar a lo mejor genes, si hacemos estudios más específicos, genes relacionados con el uso y el abuso de algunas sustancias. Pero pues todavía estamos en esas investigaciones. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Doctor Iker. Sí, retomando muy brevemente lo que mencionó la doctora, llevándolo, digamos, a un ejemplo muy conocido, la diferencia del metabolismo del alcohol entre rusos y japoneses. Es muy famoso que los rusos pueden consumir vodka y consumen un buen de alcohol sin ningún problema, es porque ellos tienen unas enzimas alcohol deshidrogenasa, unos genes de sus alcohol deshidrogenasa, que es la enzima que metaboliza e inicia el metabolismo del alcohol, súper eficaces, súper efectivas. Entonces ellos pueden tomar un buen de alcohol y lo metabolizan rapidísimo y por eso casi no les pega, porque el alcohol ya no llega como etanol al cerebro, ya se convierte en ácido acético y se elimina. En cambio, en Japón es muy común que gran parte de su población consume una sola cerveza y con una sola cerveza se ponen súper mal. Se le llama el síndrome de la cara roja porque tienen vasodilatación, les duele el pecho, les cuesta respirar, porque resulta que ellos en su genética, su aldehído deshidrogenasa, que es otra enzima, también está defectuosa, está súper mal. Entonces el paso de alcohol a aldehído y de aldehído a ácido acético, el aldehído a ácido acético no se puede hacer porque el aldehído deshidrogenasa que ellos tienen está súper defectuosa, se queda en aldehído en la sangre, pero resulta que el aldehído es un tóxico, es un veneno prácticamente. Entonces ellos con una cerveza acumulan demasiado aldehído y entonces se ponen súper mal. Eso le da un factor protector a Japón para caer en el trastorno por abuso de alcohol, porque como toman una cerveza y se ponen bien mal, nadie lo quiere volver a hacer. En cambio, en países como Rusia es mucho más probable que sus personas, sus habitantes, caigan en un trastorno por consumo de sustancias, porque como ellos toman y toman y toman y no sienten el efecto adverso de forma inmediata, van a seguir consumiendo alcohol y ahí es mucho más probable. Este se considera un factor de riesgo para caer en un trastorno de abuso por sustancias. Entonces sería muy parecido a lo que mencionó la doctora aquí en nuestro país, nada más me lo llevé a otro lado. Claro, doctor, muchas gracias. Pero bueno, yo quiero acotar un poquito aquí. Pero finalmente si tenemos, se ha visto que si hay algunos mexicanos que tienen este pequeño defecto en la aldehído deshidrogenasa, se puede entrenar esta enzima. Entonces, a pesar de que tengan los efectos adversos, hay algunas personas que le siguen y le siguen y le siguen metiendo y la entrenan y finalmente pueden llegar a tener dependencia. O sea, el hecho de que tu enzima esté defectuosa no significa que no vas a ser alcohólico. Aquí los mexicanos tenemos la enjundia, la meta de hacerla funcionar. Bueno, finalmente no funciona, pero sí llegan a tener dependencia esas personas. O sea, somos testarudos hasta donde se pueda. Claro, y esto igual nos lleva al siguiente punto, que es el síndrome de abstinencia. Ok, ya a lo mejor, como bien lo mencionan, entrenamos esta enzima, pero ¿qué pasa cuando uno decide, que es muy difícil, pero decide abandonar el uso de alguna de estas sustancias y se genera este síndrome de abstinencia? ¿Es posible que se genere algún tipo de trastorno psiquiátrico, como ya lo mencionaba la doctora? Por el síndrome de dependencia no se genera algún trastorno. El trastorno ya se tiene desde antes. Se puede tener 1, 2, 3 trastornos desde antes. Y hay una hipótesis que se dice especialmente para el uso de tabaco. Se dice que el 80% de los pacientes psiquiátricos fuman. Entonces, la hipótesis, ¿por qué fuman? Porque se están automedicando.
Esa es una hipótesis de la automedicación. Se sabe que la nicotina, cuando llega a los receptores nicotínicos, esos provocan una sensación de atención. Entonces, bueno, se pegan y hay como un pequeño, unos instantes en que hay mejor atención. Entonces, se dice que como varios de los fumadores o varios de los que tienen trastornos psiquiátricos fuman, lo hacen para que puedan tener atención. Entonces, y aparte de atención, pues está ese sistema de recompensa que es mucho más rápido, como es humo, sube y rápido tienes estos sensaciones de bienestar, de placer. Entonces, pues al fumar, rápidamente tienes estas sensaciones y aparte tienes mejor atención. Y por mucho tiempo se dijo que puede ser la hipótesis de por qué empezaron. Pero ahí empezamos, bueno, ¿qué fue primero? ¿Fue primero la dependencia a la nicotina o fue primero el trastorno psiquiátrico? Nosotros optamos a que fue primero el trastorno psiquiátrico, que de alguna manera se heredó de la familia, como bien dijo el doctor. Pues puedes tener desde los abuelos, puedes tener genes que se van pasando de generación en generación y que, pues, por algún motivo, no sé, la persona tiene déficit de atención y se da cuenta que fumando puede tener instantes de atención, instantes de lucidez, digamos. Pero, pues, como es tan rápido, pues fuma uno, luego fuma otro. Y bueno, creo que todos hemos visto a alguien que fuma que casi no alcanza a apagar el otro cuando ya está fumando el siguiente. Y así hay varias hipótesis para todas las sustancias adictivas. Pero bueno, cuando tratas de dejarla, no necesariamente tienes un trastorno psiquiátrico. Hay algunos síntomas que se exacerban en este tratar de dejar la sustancia, pues porque ya está, tu cerebro ya está acostumbrado a tener ahí la sustancia y se niega a dejarla, ¿no? Entonces puede haber episodios psicóticos, puede haber episodios de alucinaciones, puede incluso tratar de hacer intentos de suicidio, ¿no? Porque es tan grande pues este consumo que generalmente se necesita una ayuda profesional para llevar bien a cabo pues quitar esta dependencia, ¿no? Muy bien, doctora. Doctor Iker. Claro, lo de la hipótesis de la medicación es súper interesante. Por ejemplo, otra gran teoría es la relación de la ansiedad con el alcohol. El alcohol es un ansiolítico, entonces se cree, bueno, hay varias teorías de la hipótesis dependiendo de la droga, como bien me decía la doctora, que como la gente está muy ansiosa y no ha ido al doctor a que le traten su ansiedad, pues empieza a tomar alcohol, es un ansiolítico, se da cuenta que al tomar alcohol se relaja y resulta que se siente re bien. Entonces, como se siente bien, vuelve a consumir alcohol. Y el alcohol, obviamente, como lo hace sentir mejor, pues se consume en mayor cantidad y esto empieza a ser un ciclo de que si no toma alcohol se siente ansioso, toma alcohol y obviamente cae en el trastorno por consumo de alcohol y entonces está automedicando, pero automedicando con una cosa que le hace daño. Entonces, sí hay una gran relación en este aspecto de trastornos psiquiátricos previos al consumo de sustancias o, como bien decía la doctora, o tal vez fue primero el consumo de sustancias y luego se dio el trastorno, pero efectivamente en la dependencia, sobre todo por ejemplo en el de cocaína y algunos estimulantes, sí se ha visto que tienen síntomas que parecieran depresión, que están con anedonia, nada les produce placer, no tienen interés en nada, pero como bien decía la doctora, en muchas ocasiones resuelves el problema de adicción y resulta que el problema de fondo también se elimina, o quitas el problema de fondo y entonces se resuelve la adicción. Por eso es que es bastante complejo decir qué fue primero, si la adicción o el trastorno psiquiátrico. Pero sí hay ciertas drogas estudiadas, por ejemplo, la depresión y el consumo de alcohol también están muy asociados. Entonces, pues quién sabe cuál haya sido primero, pero sí hay gran relación entre el consumo de sustancias y los trastornos psiquiátricos. Y algunos, por ejemplo, no podríamos catalogarlo tal cual como un trastorno psiquiátrico. Creo que no viene este dato, no estoy 100% seguro, pero creo que no viene tal cual en el DSM-5. Pero, por ejemplo, el delirium tremens que produce el síndrome de abstinencia de alcohol, pues podría entrar como en
en este trastorno psiquiátrico, tal vez, pero te digo, es difícil decir qué fue primero. Ok, doctor, muy bien. Y esto igual nos lleva a esta cuestión. ¿Qué sustancias entonces son las más estudiadas donde se ha identificado esta estrecha relación entre alguna sustancia y algún trastorno psiquiátrico? Ya mencionaban el alcohol y el tabaco, pero ¿existirá alguna más o cuáles son las más comunes? Pues realmente, tomando aquí la palabra primero, los estimulantes en general, retomando la teoría de la automedicación que tiene varias, digamos, varias bases, varios sustentos, casi siempre los estimulantes tipo cocaína, anfetaminas, nicotina, estos están muy relacionados a personas que previamente tenían algún tipo de trastorno como depresivo, como que no eran introvertidos y entonces eso los estimulaba, como que constantemente estaban como, digamos, con baja energía y entonces eso les sube la energía. Y por el contrario, el alcohol, por ejemplo, está muy asociado a personas introvertidas que les cuesta mucho expresar lo que quieren y entonces toman alcohol y como les inhibe la corteza prefrontal, ya no piensan lo que están diciendo, ya no lo razonan tan bien, entonces empiezan a hablar un buen y como que eso les gusta bastante. La marihuana también se ha asociado, por ejemplo, ahorita que tengo digamos, otro recuerdo claro de la marihuana, a psicosis y a esquizofrenia. Sí se ha visto que el consumo de marihuana promueve que la gente que tenía ciertos genes, digamos, que la predisponían a este tipo de enfermedad, los presenten y entonces pueden desarrollar psicosis o esquizofrenia. Hay varias relaciones de este estilo, no todas están 100% probadas, sino todas, digamos, se puede establecer el consumo de drogas es lo que produce esto, porque tendríamos que estudiar a la persona quitándole su ambiente, sus trastornos familiares, si tuvo una dinámica familiar adecuada o no, cómo se relaciona con sus amigos. O sea, es algo imposible. Es imposible sustraer al humano de todo su ambiente y decir que justo la droga es lo que le produjo eso. Pero sí hay ciertas relaciones, ciertas asociaciones en drogas que claramente se ve que tienen un poquito más de prevalencia algunos trastornos de este estilo. Muy bien, doctor. Doctora Alma. Perdí un poquito en cuanto a la pregunta. ¿Me la vuelves a repetir? Sí, claro. En cuestión de las sustancias más estudiadas, ¿cuáles son aquellas que generan esta estrecha relación con los trastornos psiquiátricos? Por ejemplo, ya el doctor nos mencionaba el alcohol, usted nos mencionaba el tabaco y habíamos hablado un poquito más de algunos trastornos como esquizofrenia, que se ve esta estrecha relación. ¿Qué otros podrían ser o cuáles son los principales? Y bueno, pues todas las sustancias han estudiado. Quizá, como comentaba el doctor, el alcohol es una de las sustancias que más se han estudiado. Incluso hay miles de documentos que se han ido al estudio de esta sustancia. Sin embargo, creo, y me puedo permitir decirlo, que por cuestiones económicas no se ha llegado tanto a este estudio, ¿no? A buscar realmente tanto los tratamientos adecuados como, bueno, las rutas y todo eso ya se sabe, pero el nivel de adicción creo que es mucho más alto de lo que se dice, ¿no? Y bueno, pues tanto las investigaciones como los donativos para hacerla se enfocan mucho quizá en las modas, ¿no? Actualmente tenemos ahora mucho más estudios de cannabis, por ejemplo, que ha sido pues el debate de que si se despenaliza, de que si no, qué hacemos con los metabolitos de esta para utilizarlos como medicamento, etcétera. Entonces, pues bueno, puede haber una gran cantidad de artículos, de trabajos relacionados con todas las drogas que busques, pero se necesita pues obviamente más énfasis en todas. Muy bien, doctora, muchas gracias. Y bueno, retomando igual este hilo de la parte genética, sabemos que no está bien establecido qué es primero. Ya nos mencionaban que no se sabe si primero es el trastorno psiquiátrico o a lo mejor después se desencadena una adicción, pero genéticamente se estudia y se ve que hay ciertos genes que igual tienen se encienden y generan esta parte de trastorno psiquiátrico. Pero la pregunta sería, entonces, ¿se podría prender el gen sin tener ninguna relación con la sustancia y posteriormente hacerse la adicción a la sustancia y prenderse otros genes?
Pues mira, te voy a voltear la pregunta, porque justamente es lo que ahora queremos estudiar, que son los genes relacionados con la resiliencia. Entonces, todos sabemos que si una persona vive en un ambiente pues de padres alcohólicos, de familia disfuncional, etcétera, pues lo que esperamos es que esa persona pues se haga igual, ¿no? Pues tiene todo el ambiente y todas las sustancias a la mano. Pero ¿qué pasa cuando esa persona, pues en lugar de hacerse dependiente, pues sale fortalecida y al contrario, ¿no? Es una persona súper funcional, es una persona que no le gusta anclarse con ninguna sustancia y pues es fisiológicamente sana y mentalmente sana también. Entonces, justamente es lo que queremos ver, qué hace o qué pasa en esos individuos que a pesar de tener todas las de perder, hablando pues de familia, de ambiente, de todo esto, pues son sanos, ¿no? Obviamente en estos estudios que ya mencionó el doctor de gemelos idénticos donde uno lo dan en adopción y bueno, que los dos los dan en adopción y terminan, por ejemplo, con la esquizofrenia, terminan siendo, pues con un diagnóstico de esquizofrenia ambos, a pesar de que se separaron. Estos genes de esquizofrenia no tienen que ver tanto como el uso de sustancias con la epigenética, ¿no? Creemos que estos estudios de uso de sustancias, de uso de drogas, tienen que ver más con el ambiente y que efectivamente puedes, a pesar de tener todo el riesgo y a pesar de estar expuesto, puedes pues tener pues una vida sana mental y emocionalmente. Lo que sí sabemos es que una vez que se enciende el receptor para que la sustancia llegue, ya nunca se vuelve a apagar. Entonces, con tantito que se libere, pues ya pueden ser adictos. Ok, doctor Iker. Sí, igual como menciona la doctora, hay ciertos factores que se han visto que aunque pareciera que está en un ambiente propenso a la adicción no cae, o a lo contrario, que está en un ambiente que pareciera ser protector y que de todas maneras cae en la adicción. Una cosa que se ha visto, por ejemplo, a nivel genético y la variabilidad genética es la expresión de los receptores D2. La dopamina tiene 5 receptores, D1, D2, 4, 3, 4, 5. Y se ha visto que hay ciertas personas por su variabilidad genética nacen con más receptores D2 o con menos receptores D2. Hay varios estudios que demuestran que las personas que nacen con menos receptores D2 tienen mayor probabilidad de caer en una adicción que los que tienen muchos receptores D2. Entonces ahí tenemos un factor que no tiene que ver con el ambiente de la persona, no tiene que ver cómo fue su crecimiento. Podría darle un factor o protector o de riesgo, dependiendo de cuántos receptores D2 tenga, para caer en una adicción. En este caso, por ejemplo, podría ser que la persona que estuvo en un ambiente de digamos, una mala dinámica familiar y que estaba expuesto a adicciones, a consumo de sustancias, tuviera una gran cantidad de receptores D2 a nivel cerebral y por eso nunca desarrolló una adicción. Entonces, sí hay varias cosas que participan ahí en la variabilidad genética y que obviamente también, pues, lo importante es investigarlo. Actualmente, bueno, obviamente falta mucho para que se pueda aplicar en humanos, pero la edición genética, lo que hace, por ejemplo, el CRISPR-Cas9, de cortar genes y pegarte el gen correcto ya para que se te curen las enfermedades. También cuando sepamos, si algún día se dice, no, pues estos genes son los de que te hacen caer en alcoholismo, son los que te están activando los receptores erróneos, pues te los cortamos, te los pegamos y para tu casa como nuevo. Obviamente suena muy futurista, pero pues ya se está haciendo en animales, ya se les están quitando ciertas enfermedades. También, por ejemplo, la optogenética. La optogenética es una técnica en la cual se modifican las neuronas genéticamente para que respondan a una luz, y con una luz de un color las despolarizas y con otra luz las hiperpolarizas. Pues podrías optogenéticamente modificar las neuronas de una persona y apagarlas de la adicción. Entonces, que ya no genere placer la adicción. Hay varias, digamos, desde el punto de vista genético se viene una revolución increíble. Entonces yo creo que va a haber ahí una gran participación de la genética en el tratamiento y, digamos, la terapéutica de las adicciones.
Muy bien, y entonces esto nos lleva a la pregunta de qué tan cercanos estamos a llegar hasta ese punto, como país y como a nivel mundial. ¿Alguien que quiera contestar? Bueno, por favor, No, doctora. no, adelante. Bueno, cercanos en realidad, pues todavía estamos en periodo experimental en humanos. Eh, bueno, por ahí se dice que algunos chinos, que ellos no llevan la delantera, pero en realidad el problema es que son muchos genes. Entonces, como bien dijo el doctor, bueno, pues a lo mejor este, quitas dopamina o pones más receptores o modificas estos genes que se han asociado toda la vida con adicciones, pero hay otros. Y pues también tenemos que hablar de la epistasis, de qué hace un gen junto con otro gen. O sea, que hay sinergia cuando dos genes se juntan y que esos dos genes se juntan, pues hacen circuitos y esos circuitos hacen redes, etcétera. Entonces, ese es el gran problema, que qué pasa si yo apago uno, qué pasa con el resto. Y bueno, justamente tenemos que ver la manera de ir detectando cada uno de estos genes y que justamente a lo mejor la bioinformática es lo que nos está dando ese espacio de investigación. Pero pues yo le doy que a lo mejor en 20 años ya todos tenemos nuestro chip de farmacogenómica para ver qué metabolizadores son los indicados para ciertos medicamentos y cuáles drogas no debemos de consumir, cuáles drogas tenemos que apartar y consumirlas lo más adultos posibles para que ya nuestro cerebro se haya madurado. Y bueno, realmente espero que no estemos tan lejos. Gracias, doctora. Doctor Ike. Yo igual me gustaría decir que ojalá no estuviéramos tan lejos, pero como bien dice la doctora, son demasiados genes. De hecho, si seguramente han estado atentos al mundo de la medicina, saben que apenas el mes pasado se logró secuenciar ahora sí el genoma humano al 100%, porque cuando lo dijo en el 2003 digamos, el proyecto del genoma humano lo secuenció, pero había un buen de cachos que faltaban, un buen de espacios que no se sabía bien qué onda. Apenas hace un mes y medio, no me acuerdo bien la fecha, ya se dijo, ya por fin el 100% ya lo logramos descifrar. Entonces ahora hay que ver qué genes participan en qué cosa para poder hacer correcciones, porque no es tan fácil de, sí, corto un gen y pego el nuevo receptor. Obviamente lo simplifiqué muchísimo, pero si cortas ese receptor y resulta que ese receptor era el mismo que también hace que tu corazón lata, pues ahí tenemos un gran problema. Entonces, claramente hay que identificar perfectamente qué hace cada gen que vayamos a modificar, cada proteína, modificar solamente la que queremos, digamos, nuestro blanco y no afectar nada más. Por eso es que ahorita no sé, digamos, aparte que hay varios dilemas éticos y morales, porque varios dicen que entonces ya no vamos a ser humanos, porque te puedes modificar prácticamente como tú quieras. Pero aparte de eso, pues sí, yo creo que va a faltar un ratito en lograr identificar todo digamos, con precisión quirúrgica, lo que puedes hacer con los genes antes de meterte en un problema o incluso afectar la vida del paciente de una forma grave. Entonces sí, yo también le calculo unos 20 años y en los países de primer mundo, yo creo, porque aquí en México lo veo lejano, un poquito más. Sí, claro, debería ser nada más en puros institutos de investigación, ¿no? Tardaríamos un poquito más en que llegue a México. Sin embargo, esto nos lleva igual a pensar en qué sustancias como que comúnmente consumimos nos pueden generar una adicción. Hablamos ya de café, ya no tanto de drogas, y también estaría relacionado con algún trastorno psiquiátrico. Obviamente con estos estudios se puede llegar en algún momento a identificar esta pregunta y responder muy fácilmente. Sin embargo, actualmente se ha establecido alguna ya adicción conductual con algún trastorno psiquiátrico. A ver, pues mira, por favor, no, yo le iba a decir que me repitiera la pregunta porque no la entendí, pero igual y con su respuesta ya la entiendo mejor, por favor, doctora. Mira, a nivel conductual, pues están bien establecidas, ¿no? Sexo, juego, apuestas, todo lo que te hace tener una búsqueda de satisfacción, de placer. Cuando ganas en una
en una apuesta, dices, sí, vuelvo a apostar, ¿no? Los juegos de computadora asociados con algún trastorno, todavía no recuerdo alguno, pero seguramente estamos pues en eso. Y bueno, traer a colación también, lo dijo el doctor de un inicio, la comida, ¿no? Pero no es toda la comida, ¿no? Uno nunca va a ser adicto a la lechuga, ¿no? Es a la comida altamente hipercalórica, grasas, azúcares. Y bueno, pues atrás de eso, pues también está la gran industria, el dinero, el poder, y donde no se ha tipificado realmente que es una droga, ¿no? Hay un conflicto entre dos líneas de la investigación mundial, donde una dice que no es una droga y donde una dice que sí. Y bueno, pero justamente nada más ponernos a reflexionar, ¿no? Realmente adicción al chocolate seguro, ¿no? Porque tiene azúcar y tiene grasa. Adicción a no sé, pero a la lechuga pues nunca, ¿no? Al pepino tampoco. Entonces, sí son sustancias que nos cambian la manera, que nos cambia nuestro sistema de recompensa y que aunado también pues hay genes que nos hacen ir en búsqueda de nuevas cosas, ¿no? De nuevos alimentos, de nuevas drogas, de nuevas costas. Y estos genes están relacionados igual con la dopamina, ¿no? Justamente el receptor de la DRD4 está asociado con estos buscadores de nuevas aventuras, ¿no? Y bueno, pues eso se ha documentado desde hace años, que quien tiene menos, que el gen es más pequeñito, tiene más riesgo de buscar estas emociones, ¿no? Los que apuestan, los que se avientan del bungee, los que se avientan del paracaídas, etcétera, porque el riesgo de morir o de acabar en una droga, pues no lo tienen tan cimentado, ¿no? Y eso pues es cuestión genética. Muy bien, gracias, doctora. Doctor Iker. Ahora sí, ya entendí lo de las adicciones conductuales. Se ha visto, y esto tiene que ver mucho igual con las drogas de abuso, que nos solemos volver adictos o es mucho más fácil que caigamos en un problema cuando las recompensas son rápidas. Mientras más rápida sea la recompensa, más fácil es que caigas en un trastorno de consumo o en una adicción conductual. Por ejemplo, el celular. Todo el mundo se habla muchísimo actualmente de la adicción al celular. ¿Por qué? Porque tú abres tu WhatsApp, ves que tienes 2 mensajitos y eso te da recompensa. Ah, alguien me está escribiendo. O ves los likes que tienes en Instagram y ves que ya tienes 3 más. Ah, qué buena onda. Y alguien más le puso like. Y entonces por eso estás metiéndote constantemente porque hay recompensa constante y entonces el sistema nervioso por eso está enfocado a conseguir eso, a conseguir la recompensa. Y hay varios, de hecho hay un libro que es de neuropsiquiatría, no me acuerdo ahorita del autor, Meyer Kuenzer, que tiene un apartado de las adicciones conductuales en donde te dice, si tuviéramos que clasificar realmente a todo lo que te puedes volver adicto de forma conductual, meteríamos todo, o sea, prácticamente casi todo te puedes volver, obviamente no todo, como bien dijo la doctora, la lechuga no, pero muchísimas de las actividades que hacemos podrían entrar en un cuadro de adicción conductual, ¿vale? Y sí se ha visto que hay varias cosas en este momento que están produciendo este tipo de adicción. Por ejemplo, ahora con la pandemia creció muchísimo la industria de los videojuegos y del streaming. Twitch creció, es una plataforma en la que las personas juegan en vivo y todo el mundo lo sigue, y se dieron cuenta que los niños chiquitos, había unas cosas que se llaman loot boxes, en la cual el niño paga y es como una ruleta y le dan un arma especial o un traje especial o algo en el videojuego, y se dieron cuenta que las empresas estaban contratando a psicólogos así súper expertos en cómo tenían que dirigirse a los niños para hacer técnicas precisas para que ellos cada vez estuvieran más enganchados. Y por ejemplo, la caja que tú querías comprar costaba 100, no sé, vamos a poner un número aleatorio, 100 euros, pero las tarjetas que te permiten comprar en el videojuego solamente son de 99 euros. Y entonces ellos decían, bueno, es 1 euro más, pero bueno, voy a usar otros 100 euros para comprar la segunda. Entonces te hacían comprar 2 y se dieron cuenta que los niños cada vez estaban más y más y más enganchados. De hecho, eso fue hace como 3 meses, 4 meses, que ya hasta la Unión Europea dijo, vamos a tener que regular esto porque mis niños se están volviendo adictos de manera conductual a comprar cajas de videojuegos en este tipo de plataformas.
Entonces, sí, parece que hay muchas formas de volvernos adictos de forma conductual a diferentes sustancias, más bien a diferentes actividades, siempre y cuando la actividad te dé placer y te lo dé cada vez más rápido y más corto. Se ha visto que las sustancias o los trastornos conductuales más adictivos son los que te dan placer muy rápido y que te dura muy poco. Muy bien, doctor, muchas gracias. Igual esto nos lleva a otra pregunta en el caso del sistema de recompensa. ¿Qué pasa? ¿Nos podría ayudar como una forma de prevenir alguna adicción? Es decir, yo ya soy adicto al alcohol, pero yo genero otro sistema de recompensa que no es el alcohol, por ejemplo, el ejercicio. ¿Puede servir como alguna terapia para quitar esa adicción o al contrario, es peor y genero mayor adicción? No, de hecho en la terapia, yo por ejemplo me dedico al tratamiento del tabaquismo, debe de estar súper implementado desde el punto de vista farmacológico, siempre y cuando no todas las drogas tienen una droga otra sustancia que pueda sustituirla. Por ejemplo, en la nicotina, pues tienes la misma nicotina. En la heroína tienes la metadona. En el alcohol tienes naltrexona y otras sustancias que pueden servir ahí, no tanto como sustitución, sino para evitar que vuelvas a consumir. Pero se ha visto que es importantísimo el aspecto conductual también. Si tú solamente le das tratamiento farmacológico, muchas veces no funciona, muchos vuelven a caer. Si no, sería sencillísimo quitar una adicción. Llegas, te quitas tus cigarros, te das unos chicles de nicotina y en 3 semanas estás bien. No, se ha visto que la conducta es súper importante y que hay que meterle otras fuentes de recompensa a la persona para que no esté pensando constantemente en la sustancia que le producía la recompensa. Usualmente lo mandamos a hacer ejercicio, que se meta algún tipo de actividad como yoga, meditación, que haga alguna cosa más que le aporte a su vida para que no solamente esté pensando en la droga de uso. De hecho, hay un estudio muy famoso que se hizo en ratitas. Si no mal recuerdo, el estudio se llama el parque de diversiones de las ratas o algo así, en donde tenían unas ratitas en unas cajas encerradas, las ratitas que conocemos de toda la vida, y entonces les ponían la droga a libre demanda, y la ratita pues nada más tenía su comida, su acerrín, su cajita, y la droga, y pues obviamente se la pasaba drogándose hasta que se moría. Y entonces alguien dijo, pues no será porque la pobre rata no tiene nada que hacer aparte de estarse drogando, y entonces diseñaron un espacio en donde le metían un buen de actividades a la ratita. Número 1, la metían con otras ratitas. Número 2, tenían lugares para jugar, tenían lugares, digamos, para hacer cositas, le pusieron ruedas y así cosas para distraerse bastante, y la droga también a libre demanda, la ratita podía ir cuando quisiera consumirla. Bueno, pues esas ratitas casi no caían en adicción, casi no caían en un trastorno de consumo, porque como tenían tantas actividades, sí estaba la droga ahí, de vez en cuando le daban un poquito, pero seguían en sus actividades, no perdían toda su vida y no se iban nada más a consumir la droga. Entonces algo así también es lo que necesita el humano, ¿no? Tener otros medios de recompensa, otras formas de estimularse ese sistema para que no nada más sea la droga. Se considera que para que una terapia sea, perfecta, que ni así tiene el 100% de remisión, pero para que sea lo más perfecta posible, lo más completa posible, tratamiento farmacológico, psicológico y apoyo familiar. Con esas 3 se ha visto que son los mayores rangos de dejar la sustancia. Bien, doctor, gracias. Doctora Alma. Sí, y bueno, estoy totalmente de acuerdo con el doctor. Es una enfermedad familiar o una enfermedad de comunidad o una enfermedad mundial. Si solamente estás atacando al individuo, nomás no, necesitas extender esta red para que se pueda llevar a cabo mejor el tratamiento. Pero regresando a la pregunta de sustancias, se ha visto que una vez que ya te hiciste dependiente a una sustancia, que generalmente es el tabaco, la entrada de todas las sustancias, pueden entrar todas las demás, ¿no? Generalmente lo que hemos visto es que fuman, se hacen dependientes al tabaco, el tabaco, luego viene el alcohol y luego el alcohol vienen pues todas las demás drogas, ¿no? ¿Cómo podemos evitarlo o cómo podemos hacer que el tratamiento sea mejor? Una, evitar que se consuma tempranamente, ¿no? Porque tu cerebro todavía está en formación y que si se van a consumir, se consuman pues después de que el cerebro ya esté formado y pues después de que si ya están en las drogas y quieren dejarlo, pues obviamente tender una red tanto de familiares o de amigos para que tenga éxito. Porque
en general todos tenemos una adicción por allí, ¿no? Y pues no nos caería mal dejarla, ¿no? Como dice el doctor, cambiarla por algo que te produzca recompensa, pero que te dure más, ¿no? Y en ese sentido, pues nos hicimos en esta pandemia, creo que más propensos a lo inmediato. Estábamos todos atentos a la televisión, a ver las cifras de cuántos estaban infectados, de cómo iba a nivel mundial. Estábamos atentos al celular inmediatamente porque ya nos mandó el jefe a algún trabajo o el amigo ya vimos que estaba mal, etcétera. Y nos estamos haciendo cada vez más propensos a lo inmediato. Entonces sí creo que buscar una actividad que nos dé placer, pero además que dure, sí es, creo que una de las posibles soluciones. Pero no dejar de pensar que atrás hay algo más. Y si no atendemos esos trastornos, pues no más no. Muy bien, doctora. Esto igual nos lleva a nuestro último punto, que es la prevención. Muy bien, ¿cómo vamos a saber evitar caer hasta el punto de la adicción? Todos sabemos que a lo mejor tenemos, como ya lo hemos comentado, cierta adicción, a lo mejor al chocolate, a lo mejor a ver videos de YouTube, no sé. El chiste es, como la recomienda la doctora, es hacer otro tipo de acción que no nos genere a tal grado de adicción, pero cómo nosotros nos podemos dar cuenta que a lo mejor ya nos volvimos a ser adictos. ¿Hasta qué punto podemos prevenir esas ciertos conductos de repetición? Mira, aquí, digamos, desde el punto de vista de la prevención, hay varias formas que se han implementado. Una de ellas, por ejemplo, una de las que más útiles se ha visto que mayor tiene, digamos, disminución del consumo de sustancias, es aumentarle el precio. Le aumentas los impuestos, le aumentas el precio y eso se ha visto que muchas personas ya no la consumen. Eso por un lado. Por otro lado, se ha visto que la prohibición absoluta, prohibir completamente una sustancia, no sirve de mucho, ¿vale? De hecho, al contrario, aumenta el consumo de la sustancia. Por ejemplo, la doctora hace ya 4 o 5 puntos tocó el tema de 1930 en Estados Unidos, prohibieron el alcohol y eso no disminuyó para nada el consumo de alcohol. Al contrario, aumentó el mercado negro, aumentó las hospitalizaciones, porque como la gente hacía alcohol en su casa y obviamente no lo hacía con la mejor técnica, luego salía con metabolitos tóxicos, terminaba hospitalizada. Total que mejor el 5 de diciembre de 1933, Estados Unidos dijo hay que quitar esta ley y volvió a permitir que el alcohol fuera consumido en todo el país. Pero tampoco se recomienda la libertad absoluta, que vayamos a la farmacia y haya heroína, cocaína y de todo, tampoco es una buena idea, ¿vale? Realmente lo que se ha visto que funciona mucho a nivel preventivo, número uno, como bien mencionaba, la parte de los impuestos y como bien mencionaba la doctora hace rato, que la persona intente consumirlo lo más grande posible. Y aquí en Latinoamérica, bueno, no ubico todos los países, pero creo que la mayoría, tenemos un gran problema. Nos volvemos adultos a los 18 años. A los 18 años tú ya puedes ir a comprar alcohol y cigarros y lo que quieras a la farmacia, a la tienda, donde sea, pero nuestro cerebro no es un cerebro adulto. Hay varios estudios, por ejemplo, el doctor Eduardo Calixto, que es famoso en la Facultad de Medicina de la UNAM y es jefe de alguna sección del Instituto de Psiquiatría, no me acuerdo de cuál, pero bueno, por algún lado es jefe, menciona que la mujer termina su maduración de la corteza prefrontal a los 21 años y el hombre hasta los 26. Entonces, hasta esa edad nuestro cerebro sigue siendo un cerebro inmaduro. Si tú consumes drogas como hombre antes de los 26 años y como mujer antes de los 21, es mucho más probable que caigas en un trastorno por consumo de sustancias, porque como tu cerebro, vamos a llamarle cerebro bebé, se enfrenta a una sustancia sumamente placentera, como un niño no sabe qué hacer. Ustedes saben que a un niño pues, le das algo y se super emociona, se pone todo feliz y deja de hacer sus cosas y se pone con su juguetito. Pues algo así le pasa al cerebro inmaduro. Y el gran problema es que nuestra ley nos permite consumir drogas a los 18 años, es decir, ni hombres ni mujeres tienen un cerebro adulto cuando ya pueden empezar a consumir sustancias. Entonces, lo mejor sería tratar de consumirlo, número uno, no consumirlo, pero si lo vas a consumir, lo más grande que puedas, dependiendo de esta edad. Y número tres, o bueno, 4, ya quizá cuántos dije, la información, que la persona sepa perfectamente lo que le va a producir la sustancia, porque muchas veces como que es un tema tabú, como que no le quieren decir qué hacen las drogas, como por ejemplo el sexo. Hay algunas cosas en algunas regiones del país que todavía no dicen pene, no dicen vagina, porque es como miedo, les da miedo, no sé,
Entonces, pues algo pasa así también con las drogas. No le dice nada al niño, a la niña, crece sin saber, le da mucha curiosidad y llega y pues la quiere probar. Entonces también se ha visto que darles información de esto es lo que te va a hacer la droga, estas son las consecuencias, te va a dar cáncer, te puedes morir, bla, 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 bla. También disminuye bastante el consumo de la sustancia. Hay varios métodos para abordarlo, para prevenirlo, pero yo creo que el más difícil de todos es el de la edad, porque pues, obviamente eso no creo que vaya a cambiar. Mucha gente, de hecho, la consumen desde los 18 años. Ustedes seguramente han visto mucha gente de prepa ya consumiendo drogas. Entonces, pues ese es un gran problema. Y aparte, por ejemplo, ahorita con las series Euphoria, Elite, que ponen el aspecto bueno de las drogas, porque ahí prácticamente solo ponen algunas cosas malas, las ponen, pero no ponen como es de verdad la parte mala. Y en cambio la parte buena la hacen ver como algo súper increíble, fiestas, orgías, sexo, alucinaciones increíbles. Y pues yo, por ejemplo, ahorita que yo doy clase en segundo año de la carrera de medicina, todos están emocionadísimos y todos quieren consumir drogas. Y yo les digo, no, chavos, no se dejen llevar por una serie porque esas cosas les pueden destruir la vida. Pero ahorita como que se está dando un gran énfasis tanto en los medios como en diferentes lados de que consuman drogas, es lo mejor del mundo, experimentenlo, solo se lleve una vez, pero no se dan cuenta que muchas veces ya no escapan de la sustancia y esa vida que pudo haber sido una vida larga, placentera, duradera, se acaba a los 20, 21 años, 19, entonces pues yo les recomendaría que, no les digo que no lo consuman nunca, pero si lo van a hacer, número 1, háganlo lo más grande que puedan, y número 2, pues traten de informarse antes de los verdaderos efectos de lo que están consumiendo. Muy bien, doctor, gracias. Doctora Alma. Sí, pues justamente creo que el reto más grande que se tiene en este sentido es la información, ¿no? La información real, la información sin tabús, como lo acaba de decir el doctor, y que pues se pongan a pensar, ¿no? Como bien lo dijo, el cerebro aún no está maduro cuando ya lo están consumiendo. El inicio de consumo se ha bajado a 8 años. La gran mayoría de los que están anclados con las drogas lo iniciaron a los 8 años de edad. Y bueno, decir que no nada más no dejan que se madure el cerebro adecuadamente, aunque logren salir de las adicciones, su cerebro ya tiene malformaciones, porque justamente lo que hacen, hay una doctora que se llama Nora Volkow, que está en Estados Unidos, que es mexicana, por cierto, y que es directora de la investigación en drogas en Estados Unidos, ha comparado cerebros, ¿no? de las diferentes drogas y ha comparado los agujeros que se hacen porque se mueren las neuronas en las drogas, ¿no? Y va desde la corteza hasta la región límbica, todo el cerebro. Y bueno, pues empieza desde lo menos dañino, ¿no? Desde el tabaco, luego sigue el alcohol, etcétera, y a los inhalantes, ¿no? Los inhalantes sí es como si se derritiera el cerebro cuando los consumes. Entonces, no nada más no dejas que tu cerebro no madure adecuadamente, sino que lo estás destruyendo. Y bueno, creo que, pues no sé, somos reacios a ver que efectivamente nos está causando o nos puede causar un problema real. Y pues no olvidar que efectivamente se vive, tienes una juventud y que puedes hacer muchas cosas en la juventud, pero tenemos pues ya rangos de vida media o de una muerte más longeva. Creo que ahora la tenemos hasta los 78 años, algo así, y cómo queremos transcurrir esa vida, ¿no? Desde que ya echaste a perder tu cerebro a los 20 años, ¿cómo vas a transcurrir? Igual no te mueres, pero pues los siguientes 60 años que te quedan de vida, pues qué calidad de vida quieres llevar, ¿no? Entonces, el mayor reto es la educación y que eso que queremos transmitir llegue, ¿no? Porque pues también algo pasa en el cerebro de los adolescentes, de los adultos jóvenes, es que nomás no entienden lo que queremos transmitir, o a lo mejor nosotros no estamos transmitiendo como ellos quieren la información.
Muy bien, muchas gracias, doctora y doctor Iker. Bueno, en nombre de la Asociación Americana de Neurocirujanos, de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, les da pues la más cordial agradecimiento, ¿sí?, por su participación en esta nuestra primera mesa redonda, y esperemos volverlos a tener en algún próximo evento ya que sea cercano, y pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto, gracias por la invitación.